procedimiento de tutela laboral aplicada a Carabineros de Chile. Como señalamos, el 9 de noviembre pasado, año 2020, se publicó en el diario oficial la ley 21.280, llamada sobre el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, ley que es una ley interpretativa, en la cual, en su artículo primero, señala que declara ese interpretado, el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo, en el siguiente sentido. Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el párrafo sexto del capítulo segundo, del título primero del libro quinto de dicho cuerpo normativo, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo primero del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de este mismo artículo. También serán aplicables, termina esta norma, esa es la parte principal e importante de esta norma, en lo que se refiere a ustedes. Termina la norma, serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos, en los capítulos séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo tercero de la Constitución Política, y aquellos que sus propias leyes los declaren como autónomos. Estamos hablando del Ministerio Público, la Contraloría, etc. Ahora, expliquemos un poquito más este artículo, que pasa referencia al artículo primero del Trabajo. ¿Qué dice el artículo primero del Código del Trabajo? El artículo del Código del Trabajo se establece que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este código por sus leyes complementarias. Inciso segundo, que hacía referencia a esta ley 21.280. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, en los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado, de aquellas que tengan aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. La palabra clave aquí es funcionario de la administración del Estado centralizada. Carabineros es una institución que no es autónoma, es una organización un órgano de la administración del Estado centralizada. Esto es en el sentido para que se entienda que el sentido de la norma del artículo primero de la ley 19.280 apunta a todos los trabajadores del Estado, incluido los del inciso segundo y tercero que vamos a leer a continuación del artículo primero del Código del Trabajo. Y ya establecimos que dentro de esta excepción, antes de la ley, antes de la vigencia de esta ley, y ya vamos a explicar por qué es importante esta norma, establecía que estaban excluidos de la aplicación de la norma del Código del Trabajo y sus leyes complementarias a los funcionarios de la administración del Estado centralizada y descentralizada. El inciso tercero del artículo primero del Código del Trabajo, que hace referencia a la ley 21.280, que dice: con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a normas de este código o en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. Esto es importante, porque vamos a ver, cuando se discutió la ley, hubo una discusión al respecto si se aplicaba a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Vamos a ver que este artículo, que sirvió de base para una discusión en la comisión que discutió el proyecto de ley, estimamos que fue positivo la intervención de un senador, que ya lo vamos a señalar, que permite, a nuestro juicio,
y la doctrina así lo ha planteado, así lo he visto en varios seminarios, que se puede aplicar a Carabineros de Chile. ¿Cuál era la doctrina imperante antes de la vigencia de la ley 21.280? ¿Se aplica o no se aplica? ¿Son competentes, no son competentes? Son incompetentes, señalaba la doctrina imperante antes de la ley 21.280. Son incompetentes los tribunales del trabajo. Que así, un ejemplo, el caso Solís con Carabineros de Chile, en el cual la Corte Suprema, el 13 de noviembre del año pasado, el caso Rol 14.796 del año 2018, así lo establecía. Y así, por ejemplo, en el considerando 2, uno de los argumentos por los cuales se fundó esta sala de la Corte Suprema para rechazar un recurso de unificación, tengo entendido, de jurisprudencia, que se interpuso en contra de una sentencia que rechazaba, que daba lugar a una incepción de incompetencia absoluta. El considerando 2 señalaba que en relación a lo debatido y conforme se indica en el fallo de unificación, en la ley orgánica pertinente y el estatuto de personal de Carabineros de Chile, los cuerpos normativos que regulan las calidades funcionarias en que se puede formar parte de la dotación institucional a la especie, o personal contratado por resolución, los CPR, para que me entiendan fácilmente, como el régimen disciplinario y causales de expiración en sus cargos, disposiciones las citadas que deben regir con preferencia a otros textos legales, mecanismos que, como se asentó en el fallo de unificación que antecede, permite excluir la aplicación del derecho laboral a la situación planteada en autos. En ese sentido, que era un caso de contratado por resolución, que en realidad podía haberse aplicado al personal de planta, a ustedes, personal de planta, contratado por resolución, personal civil, personal que trabajara para Carabineros de Chile, el que está regulado en el estatuto de personal principalmente, salvo aquel que señala expresamente que pueda estar regulado expresamente por el Código del Trabajo, se señalaba que no podía aplicarse las normas de la tutela laboral, no podían ejercer las acciones de tutela laboral. Sin embargo, en este sentido, esa fue, de hecho, una de las indicaciones de parte de partidos de derecha, cuando se discutió la comisión, de una indicación, hacer una indicación para introducir una modificación para los efectos de establecer claramente la exclusión de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden, como Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile, de la exclusión de la aplicación de la ley, de este ejercicio de la acción de tutela laboral, incluso para ellos, fundándose principalmente en este fallo, en otras consideraciones también. Sin embargo, el senador Juan Carlos Letelier, del Partido Socialista, al referirse en el informe de la comisión, se opuso a esta indicación, se opuso a incluir un inciso o un párrafo adicional a la ley 21.280, excluyendo expresamente la aplicación del ejercicio de la tutela laboral a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, y señaló que al referirse a la exclusión de los funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas en el procedimiento de tutela laboral, hizo presente que tal proposición contraviene los criterios jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema. Y en este sentido también aludía a fallos anteriores a este del 2019, en que se había acogido la tesis de que Carabineros o las Fuerzas Armadas, hay un fallo del 2019, de hecho, de un funcionario del Ejército, si no me falla la memoria, en la cual se permite, se accede, se rechaza una excepción de incompetencia y de incompetencia absoluta, y se permite ejercer la acción de tutela laboral a favor de un funcionario de las Fuerzas Armadas, sujetos también a estatutos especiales. No hay que olvidar que los funcionarios de las Fuerzas Armadas están sujetos, igual que Carabineros,
Tienen una ley orgánica y tienen un estatuto de personal. El decreto es fuerza de ley número 1 en este caso. Y la ley orgánica de las constituciones de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Sin embargo, el senador Letelier, con esta indicación, porque conforme a nuestra legislación, con nuestra legislación de base del Código Civil, se establecen entre las reglas de interpretación de las leyes, judicial de las leyes para los jueces, que son obligatorias, la historia de la ley. Y la historia de la ley marca un precedente, estimamos que marca un precedente, y así lo ha entendido la doctrina, Luis Cordero, Enrique Navarro, profesores de Derecho Constitucional, que lo señalaron así en el seminario que yo asistí de Derecho Administrativo, señalaron expresamente que el principio o el sentido natural, más aún, la historia de la ley, si tiene un sentido, si no hay una claridad respecto a aplicar el caso Carabinero, este testimonio que se dio dentro de la comisión que discutió el proyecto de ley aplicable a la tutela laboral, en este sentido, va a servir de base fundamental para establecer que efectivamente sí se aplica a Carabineros de Chile y a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y PDI, sí se aplica, sí pueden ejercer acciones de tutela laboral. Pero también estos estimados profesores de derecho administrativo y constitucional no descartaron la posibilidad de que esto va a ser objeto de ardua discusión y que posiblemente el Consejo de Defensa del Estado, representante judicial por ley de Carabineros de Chile, vaya a presentar excepciones de incompetencia y vaya a presentar su tesis de que no opera. Pero yo soy optimista en el sentido que los tribunales, por el principio pro funcionario, que es el símil del principio pro operario o pro trabajador del derecho del trabajo, y de la condición más beneficiosa para el trabajador, o la condición más beneficiosa en este caso para el funcionario, van a interpretar la norma, aparte que están los elementos que ya señalé, van a interpretar la norma de una manera tal que van a permitir, va a haber jurisprudencia sólida y consistente en que Carabineros pueden presentar acciones de tutela laboral. El caso que yo les mencioné, anterior a la vigencia de la ley, de esta ley, Tudesca, órdenes contra el Fisco de Chile, Ejército de Chile, del 11 de julio del año 2019, rol 14.804 del año 2018. Establece, y esto también se citó en la comisión como argumento, señala, si bien el inciso segundo, es un extracto del fallo, si bien el inciso segundo del artículo primero del Código de Trabajo excluye la aplicación de sus normas a las personas que indica en la medida que se encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, como es el caso de o los funcionarios de administración del Estado, incluyendo los del Ejército, el inciso tercero, por eso dice hincapié cuando lee el inciso tercero del artículo primero del Código del Trabajo, el inciso tercero de la referida norma, artículo primero del Código del Trabajo, prevé la posibilidad de que a dichos trabajadores les sean aplicables las normas del Código del Trabajo cuando se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos si no fueren contrarios a estos últimos. ¿Cuáles son esos? La tutela laboral. ¿Es aplicable en ese sentido Carabineros de Chile? Sí, y un sí rotundo. Esa va a ser por lo menos la tesis si contratan los servicios de este humilde servidor y esa va a ser la tesis que sostendremos en tribunales, con fuerza y con energía. Hablemos pinceladas del procedimiento tutelar, del tutela laboral. ¿Qué es el procedimiento de tutela laboral? ¿Qué características tiene? Es un modelo concreto de protección rápida de los derechos fundamentales. Hoy día, hasta antes de la ley, si tenían un problema de, voy a explicarlo inmediatamente. Si tienen un problema de hostigamiento laboral,
Ustedes saben que hay una circular, hay un video que yo ya publiqué, 2 videos, uno largo que explico con el tema de los conceptos, y uno más breve que explico el procedimiento. Que hay una circular de 18 de junio de 2020, 1857, si no me equivoco, puede que siempre me equivoco con el número, pero es del 18 de junio de 2020, de este año, en la cual establece el procedimiento de acoso y de denuncia de acoso laboral y sexual dentro de Carabineros, que establece un procedimiento y el marco procedimental. Bueno, eso puede representar, por ejemplo, una hipótesis de vulneración de derechos fundamentales, integridad psíquica. El acoso puede producir daños a la psiquis de un funcionario. Los turnos, así, por ejemplo, a un funcionario hacerle turno a cada rato, turno a cada rato, o privarlo del derecho a feriado de manera arbitraria, porque se argumenta una falta de personal para poder suplir su ausencia por el ejercicio del feriado. El haber hecho la denuncia sin hacerla anónima, porque acuérdense que la circular permite la denuncia anónima, y un funcionario dijo, no, yo con nombre y apellido, no tengo nada que ocultar en la vida, y después hacen todo lo posible para echarlo, para expulsarlo de la institución. A partir de eso, y eso puede ser considerado, vamos a ver, una represalia. La represalia es una causal de acción de tutela laboral. Así, en fin. Bueno, hasta esa oportunidad ustedes tenían la Contraloría. Contraloría, ustedes saben que se demora, si alguien les cuenta el cuento de los 3 meses que me lo contó un cliente, eso es falso. 8 meses, 1 año. 8 meses, 1 año, promedio. ¿Por qué? Porque es el único órgano que ve, que puede ver en este caso reclamos por vulneración de derechos fundamentales. Vamos a ver que la Contraloría hace con ocasión de la puesta en práctica de esta ley, la Contraloría, bueno, ya lo había establecido hace un buen tiempo atrás, hace 1 año atrás, había creado una unidad de reclamo de funcionarios. El tema es que el tema no es rápido, pero eso también puede servir de antecedente el tema de Contraloría. Y Contraloría, claro, demora, y hay que esperar. Y la opción de tutela tiene, como vamos a ver, está diseñada de tal manera que le da una aplicación rápida para proteger la vulneración de esos derechos fundamentales. Entonces, el tema es, usted tenía la Contraloría por una parte. Por otro lado está el recurso de protección, que también es válido, pero el recurso de protección vamos a ver, si es que alcanzo a explicar, porque voy a tratar de hacer el video no tan largo, el recurso de protección solamente podría tener un objetivo preciso, que es solamente buscar la reincorporación, pero no una reparación, no medida reparatoria. Y no me refiero solamente a temas pecuniarios o compensación en dinero, indemnizaciones, sino que también medidas reparatorias en el sentido de que obligar al mando a implementar medidas que eviten que se repitan situaciones de vulneración a los derechos a los funcionarios. No. El recurso de protección no, si bien es tan rápido, más rápido, o tan rápido como la tutela, no cumple los mismos objetivos. Otra cosa, puede ser que en provincias los recursos de protección sean, como dice el auto acordado, sean rápidos. Pero lamentablemente, y aquí yo hago una denuncia velada, las cortes de apelaciones se están demorando ya en poner un recurso, se están demorando 1 mes en resolverlo, en decir admisible o inadmisible, a lo menos.
¿Por qué? Porque se entenderá la carga de trabajo, pero en estos momentos, en la práctica, los recursos de protección son un poco inviables desde el punto de vista práctico. Quizás el que vive en provincia, corte de Coyhaique, de corte de Punta Arenas, puede que le sea más factible, pero el recurso de protección ya, en ese plano ideal, solamente tiene un efecto, podría tener un efecto de reincorporación. No hay que olvidar que la jurisprudencia de recursos de protección de los carabineros no ha sido mayoritariamente favorable a los funcionarios. Cuando los dan de baja por conducta mala, no hay un fallo. Yo discrepo con el profesor Palavecini, ministro, abogado integrante de la Corte Suprema, que dice que sí, hay casos. Yo no conozco ningún caso de baja por conducta mala que los haya reintegrado. Hay una doctrina, hay otro video en el cual explico eso, hay una doctrina en la Corte Suprema bastante asentada de que por el carácter policial de la función que desempeña un carabinero, es razonable la institución de la baja con efecto inmediato. Lo cual, el juez del trabajo tiene más expertise en determinar y en visualizar. Mire, puede tener una función policial, pero aquí hay un derecho fundamental vulnerado. Igualmente, esta baja conducta, por ejemplo, ustedes, un funcionario fue dado de baja, un caso mío, de hecho, 3 años, sin ninguna falta, 2 felicitaciones, prestó un dron de su propiedad a la unidad donde prestaba servicio, y sirvió. Encontraron un niño, un menor que estaba perdido, y baja con conducta inmediata, baja con efecto inmediato, independientemente de la falta que haya sido. Da lo mismo. Puede que haya cometido la falta, pero la sanción fue desproporcionada para lo que cometió. Fue desproporcionada. Y eso, por ejemplo, tenía esa vía del recurso de protección, y por último estaba la vía de la nulidad de derecho público. Pero la nulidad de derecho público, ustedes saben que son muchos años promedio para poder esperar un fallo favorable y que esto termine en una reincorporación y posiblemente una indemnización de perjuicio. Promedio se demoran entre 3 a 5 años. Ahora con la pandemia se están demorando, estamos volviendo a los tiempos antiguos que se demoraban hasta 10 años. Y esas son las vías fundamentales. Contraloría, de todas maneras, no estoy diciendo que no vayan a Contraloría. De hecho, les recomiendo al revés. Vayan a Contraloría. Hay un sitio especial, reclamo de funcionarios. Vayan a Contraloría. Porque eso también va a constituir un antecedente, o una prueba preconstituida, decimos los abogados, para los efectos que se les va mal en Contraloría o los expulsan, dejen el tema de Contraloría, lo abandonen, porque quieren resolver su tema rápido. Aparte que hay un plazo también, que señala el Código del Trabajo, de 60 días desde que cesó o se produjo, según la doctrina que se adopte, se produjo la vulneración o cesó la vulneración, que también tienen que considerar. Entonces, si pueden ir a reclamar a Contraloría, que la Contraloría hace como la función de la inspección del trabajo para los civiles, háganlo. Pero no descuiden ese tiempo, no se dejen estar. Segunda característica, se habla de llevar la ciudadanía a las instituciones. Tercero, se le llama justicia constitucional de instancia. Cuarto, se aplica el procedimiento de aplicación general más reglas especiales. Una audiencia de juicio, una audiencia preparatoria, demanda, audiencia de contestación, que son 5 días hábiles antes de la fijación de una audiencia oral preparatoria, donde se ofrecen pruebas, las pruebas que se van a rendir en otra audiencia que va a ser la audiencia de juicio, y en un plazo de 10 días hábiles, que es la otra característica, se dicta sentencia. Un procedimiento bastante rápido. Y entre audiencia y audiencia no pueden transcurrir más de 30 días. Ahora,
Claro, te van a decir, sí, pero he escuchado casos de parientes que trabajan en el sector privado y le fijan, no. Eso se remedió. Eso se remedió con el tema de la posibilidad de hacer audiencias por videoconferencia. Y la mayoría de los juzgados del trabajo está cumpliendo trata de cumplir con la norma. Y el máximo que puede darse pueden ser 3, 4, 2 o 3 meses. Hasta hace un año, claro, se fijaban que había una diferencia de 8 meses entre audiencia preparatoria y juicio. Eso se terminó. Eso se terminó. Eso ya no es así. Hubo reclamo a la Corte Suprema y hubo un programa de implementación en ese sentido para tratar de cumplir con la ley. Porque justicia que se tarda es justicia que se niega. Quinto característica, tiene tramitación preferente en el tribunal laboral. Eso es importante. Y eso apunta a lo que yo señalé, entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, tiene que cumplirse con lo que dice la ley por lo menos, que son los 30 días o 45 días de diferencia. Y también tiene preferencia en las cortes donde se resuelven los respectivos recursos. Sexta característica, el tribunal puede suspender los efectos del acto impugnado según la gravedad o irreversibilidad de los mismos. Eso es lo importante que tiene la acción de tutela. Es como una especie de orden no innovar de los recursos de protección, pero en los juzgados del trabajo. Y se acorta el plazo para la dictación de la sentencia a 10 días hábiles. Tribunal competente. Juez, ¿quién es el tribunal competente? Es el juez de letras del trabajo o el juez de letras con competencia en lo civil del demandado o del lugar donde preste o haya prestado sus servicios a elección del demandante. ¿Por qué hablo juzgado civil? No es que sea juzgado civil, es un juzgado, es un juez con competencia laboral. Se refiere a esos juzgados así, por ejemplo, si no me equivoco, Cañete o Yungay, o Paillaco, ya no, Paillaco. Ese no hay un juzgado del trabajo, pero sí el juez de letra puede tener competencia en el juzgado del trabajo. Son los pueblitos chicos. Un juez civil con competencia en lo laboral. ¿De dónde? Del domicilio del demandado. La prefectura del Biobío, Concepción. Técnicamente. O la comisaría de Cabrero, no, ese Retén, Cabrero, Los Ángeles, porque la subcomisaría, el Retén de Cabrero depende de una subcomisaría no me acuerdo en qué ciudad, y esa ciudad, si tiene juzgado, va a ser ese juzgado. Por ejemplo, bueno, en Santiago es fácil de determinar. Bueno, esa respuesta del tema del domicilio del demandado se responde fácilmente con el tema lugar donde preste y ha prestado servicio. La regla se hace fácil de ejecutar en tema de carabineros porque todo va a depender de la unidad de quien haya cometido la tutela, sea el prefecto, la baja conducta mala, y esto está relacionado con lo que se llama la competencia disciplinaria. Y bueno, y eso se refleja fácilmente con quién dictó y quién firmó la resolución sancionatoria. Si la firmó el prefecto, el domicilio de la prefectura. Si la prefectura comprende una comuna de un juzgado diferente a donde presto servicio, se puede dar muy difícilmente esa situación, tendrá que ser el lugar donde preste servicio. En el caso de Carabineros no es complicado, no es difícil, no es tan terrible, da lo mismo. O si el que aplicó la sanción fue el comisario, o que se aplicó la sanción fue un retén, fue su oficial mayor. En esos casos, usted puede elegir donde esté el domicilio del demandado carabineros, o el lugar donde preste servicio. Por lo tanto, ese tema no es complicado, no es un problema, es fácilmente identificable. Ámbito de aplicación.
Cuestiones suscitadas en la relación laboral que afecten derechos fundamentales. Lesión de derechos y garantías fundamentales por el ejercicio de facultades del empleador, el comisario, el prefecto, voy a colocar en ese plano, ¿eh? que si limita el pleno ejercicio sin justificación en forma arbitraria, desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Actos discriminatorios del artículo 2 del Código del Trabajo. Y por último, represalias ejercidas contra trabajadores en razón o como consecuencia de la labor de la dirección del trabajo o ejercicio de acciones judiciales, lo que se denomina garantía de indemnidad. En honor al tiempo, no puedo extenderme mucho de qué se trata. Yo creo que caso a caso habría que examinar, pero un consejo. Vean los videos de acoso laboral o lean la circular, léanla. Porque yo, estadísticamente, por lo que me da la impresión, ese es el principal fuente de casos de tutela laboral. La principal fuente. Los hostigamientos laborales, los turnos excesivos, los rechazos de feriados injustificados, calificaciones en lista 4 de indebidas. Al niño me dieron 4 días de arresto y me sancionaron con lista 4. Me sancionaron con lista 4, y el año pasado estuve en lista 2, y el pasado en lista 1, y me sancionan en lista 4. Por ejemplo. Cada caso, hay que examinar en cada caso la procedencia o aparente procedencia de causal de tutela. Pero todo lo que afecte la integridad psíquica, todo lo que afecte la inviolabilidad de las comunicaciones, todo lo que afecte la honra de una persona, el suboficial mayor retó al cabo enfrente de todos sus compañeros a la hora del almuerzo. Y lo hace 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, o lo hace muy seguido, por ejemplo. Claro que ahí estamos en tema de acoso laboral. Por eso es importante que lean la circular. Importante que vean la circular. En cuanto a la discriminación, es también un caso a caso. Si, por ejemplo, por tema de preferencia sexual, yo me acuerdo el caso del acuerdo de unión civil de los 2 funcionarios, los cuales se hizo una ceremonia. ¿Qué pasó con ellos? No lo sé. ¿Qué pasó con ellos? Según la leyenda negra, y hablo de leyenda negra porque no lo tengo respaldo para acreditar algo, habla la leyenda negra que uno lo expulsaron al rato y al otro lo destinaron, no sé, a un punto casi a la luna, cerca de la luna, entre la luna y el sol. Entonces, actos discriminatorios, preferencia sexual, opinión política. Puede que a un funcionario le guste votar por Daniel Jadwe, candidato Daniel Jadwe, le guste votar por el Partido Comunista. Es su derecho. Así en privado, no lo dice en público, en las redes sociales, sino lo dicen los compañeros, lo conversa en los pasillos. Me gusta Jadwe, es buen alcalde, no sé. O me gusta Lavín, no sé, me gusta José Antonio Caz, al otro lado. Y pasan cosas. Y por reclamar a Contraloría, por reclamar, incluso no a la unidad de reclamar los funcionarios, sino reclamo a Contraloría por cualquier cosa, por algo que me hicieron a mí y por algo que considero regular. Y hay una sanción, y hay una persecución. Eso también puede ser acreditado, pero hay que examinar caso a caso. Pero el consejo que le doy, vean la circular, vean los videos, lean la circular, léanla. Mi nombre es Juan Luis Railev Balmaceda, soy abogado. Él es mi gemelo. Me trabajo con el suboficial mayor retiro Gastón Álamos y Fuentes. Ahí está.
Gastón. Si quieren contactarnos, nuestro fono de contacto y WhatsApp es el +569 944 4866. Mail de contacto, los que aparecen en pantalla, railefalamos@gmail.com o galamosifuentes@gmail.com. Carabineros y Carabineras de Chile, espero que no me haya extendido mucho. No, habrán notado que ya tengo un tono más informal para dirigirme a ustedes. Ya son hartos videos. Y me puse formal para la ocasión. Así que, bueno, esta fue una presentación del canal de nuestro canal de Facebook. Nos pueden también contactar por esa vía. Y este video va a ser, lo voy a subir inmediatamente. Yo dejo de grabar, lo voy a subir a mi canal, también mi canal de YouTube y al canal de Facebook. Que tengan un buen día, tengan unas felices fiestas navideñas, porque este video lo estoy grabando a víspera, a pocos días de la Navidad. Así que tengan una muy linda, muy feliz Navidad y si no hago otro video, un próspero año nuevo. Cuídense. Chao.